miércoles 2 de abril del año 2025, Día de la Liberación, proclamada por la administración de Donald Trump. Veremos a ver con qué sale ese combo, con qué se come, si viene con papitas y refresco, como siempre les digo. Y veremos a ver la situación del anuncio hoy del presidente Donald Trump para los propósitos arancelarios mínimamente, que pudiera más ponérsele aranceles en las diferentes industrias de Puerto Rico, el impacto que pudiera tener. Hablamos de eso en breve. En la mañana de hoy estará con nosotros el licenciado Raúl Márquez, quien hasta la semana pasada había sido el secretario interino del Partido Nuevo Progresista y luego ahora con la nominación de Jorge Santini Padilla como secretario general del Partido Nuevo Progresista, nos dirá entonces Raúl si se va a mantener como subsecretario o qué va a pasar en la colectividad y cómo se pudieran comenzar a resolver discrepancias entre pierluisistas y los favorecedores de Jennifer González. Entre otras notas, también estará con nosotros el expresidente y ex candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático, Raúl Márquez. No, Jesús Manuel Ortiz está con nosotros en la mañana de hoy. Y en el tercer turno le tocará al amigo Mario Porrata para que nos explique algunas de estas determinaciones recientes que han habido con las políticas federales de distinto tipo. Hay otra reversión ahí más de un juez federal de las políticas migratorias en cuanto a los venezolanos. Hablamos de eso en breve. Y 90 días de administración, 79 de la sesión legislativa. Y mire, esto me lo trajo ayer mi buen amigo y hermano Jerry Lewis Rivas de la Universidad de la Salsa, el gran combo que estuvo presentándose por allá en Perú ante 90,000 espectadores allá en Lima. Nuestro director de programación aquí, el Cacique, estuvo presentándolos en la tarima y nuevamente esos mulatos del sabor nos representan bien fuera de Puerto Rico y aquí también, así que un abrazo para todos ellos. Don Rafa estuvo allá, Chero, don Rafa estuvo allá en Lima con los mulatos, así que un abrazo para todos ellos y siempre mi admiración y mis mejores deseos de éxito. Lo mejor está por venir. Mire, algo que quería tocar antes de pasar a la orden de los asuntos, tenga cuidado con un mensaje que está llegando. A mí me llegó 2 veces en el fin de semana de esto de que usted tiene una multa en el AutoExpreso y que presione este enlace para resolver el asunto. Haga caso omiso de eso, es fraude y le pudieran entrar a sus cuentas y sacarle dinero. Así que por ahora, hasta julio, parece que no va a haber multas de AutoExpreso. Solamente usted es responsable por los peajes que pase sin balance. Esas cantidades tienen que ser satisfechas, pero multas como tal no hay. Así que haga caso omiso de esos mensajes de texto que están llegando. Como siempre, recuerde que además de por Telemundo y Z93, nos puede sintonizar a través del Facebook Live de Nación Z, el Facebook Live de Telemundo PR, la aplicación La Música y la aplicación de Telemundo PR también, donde si le da la campanita, recibe las notificaciones para que sea partícipe de todas las noticias, del mejor análisis, las mejores entrevistas con los protagonistas de la noticia. Y dando paso al orden de los asuntos, mire que hoy hay noticias para tirar para arriba, como siempre digo yo, y fueron insuficientes las entrevistas llevadas a cabo ayer por la delegación del Partido Nuevo Progresista. Como recordarán, esa nominación de Janet Parra, de la licenciada Janet Parra, al Departamento de Justicia, todavía queda pendiente. Y se había dicho que ayer, 1 de abril, habrían de entrevistarse algunos funcionarios del Departamento de Justicia a los cuales supuestamente, en un cambio de versión de Janet Parra, ella no quería exponer a una investigación y que por eso no había proseguido y llevado más allá del Tribunal Apelativo al Tribunal Supremo la situación de su descalificación de un caso criminal en el año 2022. Primero había dicho otra cosa y luego era que no quería exponer a estos funcionarios. Pero ayer se entrevistaron a varios de los fiscales del Departamento de Justicia que colaboraron cuando la
licenciada Janet Parra lideraba la unidad o la división en el Departamento de Justicia de Crimen Organizado y Narcóticos. Y a esos efectos, pues, quiere traerse la verdad en términos de qué participación tuvo ella en la investigación de Tuntún luego de que salir del Departamento de Justicia se uniera a la defensa de este ser humano ante los tribunales y si hubo o no algún tipo de conducta antiética por parte de Janet Parra en esa instancia. Saben que hay otras controversias también que tienen que ver con lo del aborto, con la consecución del ideal de la estadidad y otras expresiones que ha hecho la secretaria Janet Parra y que el Senado, la delegación del PNP particularmente, ha auscultado prueba adicional. Pero con esos seres humanos que estuvieron ayer allí, no va a ser suficiente. Y dice Tomás Rivera Chats que requerirá inclusive la presencia, del fiscal Yamir Jualve y del juez Ramos Junquera también, para ver si lo que se ha expresado por la licenciada Janet Parra es correcto o no. Así que esto se hincha, no necesariamente queda aquí y parece que esa confirmación se va a extender un poquitito más a ver si cuadran las versiones. Y hace un ratito que nos vemos a la gobernadora defendiendo esta nominación. Como ayer sale la defensa de la oficina de la Procuradora de la Mujer y la nominación de la licenciada Astrid Piñeiro en todos los medios de prensa escrita y digital. Sale la gobernadora defendiendo a Astrid Piñeiro en esa nominación. Y nos tenemos que cuestionar mínimamente por qué. Porque ya el Senado de Puerto Rico aprobó su nominación. Pero es que esa nominación también va a la Cámara. Habrán detractores allí e insuficiencia de votos en la Cámara de Representantes para confirmar a la nominada a la oficina de la Procuradora de la Mujer. Mire, parecería que sí, porque si no, ¿qué necesidad hay de la gobernadora ser tan contundente en cuanto a esa defensa? Parecería que en la Cámara, allí hay más gente, en la Cámara son casi el doble o el triple de representantes que senadores. Y entonces, ayer también, consono con esto, sale nuevamente la delegación del Partido Independentista puertorriqueña, liderada por la representante Adriana Gutiérrez y la representante Nelly Lebrón, diciendo, pero es que ahí no hay trayectoria de defensas de asuntos de la mujer. Y tampoco se consultó a las organizaciones que hacen este tipo de defensa, que usualmente los gobernadores o gobernadoras han consultado con estas oficinas para propósitos de la recomendación de quién debe liderar esa entidad que tiene un término de 10 años. Y por eso es que pasa la revisión no solamente del Senado, sino de la Cámara también. Pero no se queda ahí. Entre otras cosas, la gobernadora manda a la legislatura otra batería, otra ronda de legislación, de administración, que tiene que ver con los asuntos de la mujer y que no solamente tiene que ver con los asuntos de violencia doméstica. Aquí hay asuntos laborales, hay asuntos que tienen que ver también con la lactancia y con otras situaciones que enfrenta la mujer trabajadora en Puerto Rico. Y además, unas modificaciones a la ley habilitadora, la ley que crea la oficina de la Procuradora de la Mujer. Vamos a ver qué incluye ese combo también y cómo pasa el sedazo y la revisión de los cuerpos legislativos. Mire, ayer en un artículo que si bien no es nuevo y ya procedía de un artículo a su vez del Centro de Periodismo Investigativo, se trae la corroboración por parte del periódico El Nuevo Día y una de sus periodistas de que hay una investigación del Departamento de Justicia Federal, o sea, de Fiscalía Federal, para propósitos de unos alegados malos manejos de fondos provenientes de contratistas del Departamento de Educación. ¿Y cuál es la noticia siguiente del día de hoy? Que las enmiendas que pudieran hacérsele a esos contratos de algunos de los contratistas señalados en esas notas periodísticas se ordenan detenerse. Y esto pudiera considerarse
o una medida de cautela o una medida de represalia. Cuidado ahí, donde se paran, porque lo que trasciende es que hay inclusive copia del acuerdo de colaboración de al menos uno de esos contratistas que, si bien no acepta responsabilidad criminal o penal para estos hechos alegados hasta ahora, y que se centran sobre la participación del actual senador Héctor Joaquín Sánchez, ex subsecretario del Departamento de Educación y del Departamento de Transportación y Obras Públicas también. Hay unos asuntos que tienen que ver con los aumentos por enmienda que se le dieron a esos contratos. Y la nota de hoy, ¿saben lo que indica? Que el contratista no ha solicitado, al menos uno de ellos, esas enmiendas que estaban próximas a hacerse y que se han detenido por divisiones de preintervención, de contratación en el Departamento de Educación. Así que esto puede interpretarse de varias maneras y se ha tratado de establecer, según la nota del periódico, contacto con estos contratistas. Uno de ellos ofreció unas declaraciones por escrito que contesta ciertas preguntas que hace la periodista Gloria Ruiz Cuilan del periódico Nuevo Día. También trasciende que colabora en la historia la periodista Leisa Caro, y que es consecución a lo que ayer, en un artículo de 2 páginas bastante extenso, trasciende acerca de estos kickbacks. Yo te aumento el contrato y tú me mandas para acá. Esa es la alegación y tendrá que probarse en su día. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que no se filtraban documentos oficiales que alegadamente, también tengo que decir, están en manos del periódico y de la periodista. Y que ese documento oficial de la Fiscalía Federal, que contiene las cláusulas o disposiciones de cooperación de ese contratista en cuanto a esos esquemas, hacía mucho tiempo y bajo la intendencia de Steven Muldrow, eso había dejado de ocurrir. En otros momentos y bajo otras intendencias de otros fiscales federales en Puerto Rico, había habido una usanza de filtrar ese tipo de documento oficial de la Fiscalía. Y han surgido inclusive interpretaciones de por qué se filtra el documento, si es que el caso está flojo, si es que se requiere de una presión adicional, si esto es que requiere alguna intervención del presidente del Senado o de la gobernadora, que reaccionaron ayer. La gobernadora dijo, esto hay que, si hay una investigación, los secretarios tienen que cooperar. Esa es la obligación no solamente de un secretario, de cualquier funcionario público o de cualquier funcionario privado. Ante una investigación hay que colaborar. ¿Qué usted dice allí? ¿Qué cuidado tiene que tener? Esos son otros 20 pesos. No obstante, el presidente del Senado parece restarle credibilidad a este asunto hasta ahora y requiere de que exista y trascienda prueba adicional que constate lo que dice el periódico Nuevo Día en su nota de prensa ayer y la de hoy, que le da consecución al asunto en cuanto a las reacciones y a que a estos contratistas se les detuvo las enmiendas en sus contratos. Si era, pudiera ser para reducirles las cuantías, aumentarles las cuantías o darle otro trabajo adicional o restarle trabajo. No se sabe exactamente qué implica esas enmiendas de contrato, pero que en el pasado, según la nota de prensa, vuelvo e insisto, era para añadirle más dinero. Y en ese acuerdo de colaboración que hay con uno de los contratistas, establece una cuantía de $48,965 que hay que devolver mediante el mecanismo de restitución. Entonces parece que de eso ser así, esto está bastante adelantado. Y ya se sabe cuánto hubo para allá y para acá. Veremos a ver cómo se hincha de esto. Hasta ahora no pinta bonito y la reacción inclusive de Héctor Joaquín Sánchez ha sido un poco errática, hay que decirlo. Debería asesorarse bien y debería de alguna manera acudir ante las autoridades quizás para que se limpie su reputación, porque en 90 días de administración
y 79 de sesión legislativa, ya tener estas situaciones que no tienen que ver con esta campaña, cuidado ahí también, esto tiene que ver con la campaña del 2020 y hay otros asuntos de si se contaba dinero en las agencias y hay otros asuntos de los premios que se le daban a ciertos maestros de acuerdo a su ideología y hay otros asuntos de cómo pasó de la Subsecretaría de Educación a la Subsecretaría de DITOP. Y entonces, cuando tú ves todo esto, y el asunto también de unas papeletas alegadas que estaban en manos del hoy senador y que se votó de acuerdo a una lista de muertos. Todo eso son alegaciones y tendrán que ser probadas en su día. Pero cuando tanta cosa se junta sobre una sola figura, es complicado mínimamente para ejercer la labor que el senador fue electo para ejercer. Veremos a ver qué será lo próximo en cuanto a esa investigación, si es que existe y si se centra sobre la figura del senador por Carolina, Héctor Joaquín Sánchez. Mire, ya es oficial lo que les he venido diciendo desde el lunes. Ayer se materializa la renuencia. No los queremos. No los necesitamos, como dijo Fidel Castro un día. El juez Rivera Rueda y la juez Irizarry Casiano no los quieren como comisionados electorales. Comisionados como presidentes de la Comisión Estatal de Elecciones y la presidencia alterna. Y levanta y mantengo una pregunta que he hecho desde ayer por unas expresiones de Aníbal Vega Borges que parece recoger la gobernadora hoy también en la prensa escrita. Y es que para la consideración de los secretarios son estos dos y no hay más ninguno. Pero la gobernadora dice, yo tengo una lista de otros adicionales, pero si los voy a presentar, se los voy a presentar a la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué si había más gente que la gobernadora está considerando para estas dos posiciones, la presidencia y la presidencia alterna? ¿Por qué no presentarlas ante los comisionados? Están ahí los comisionados de los partidos, particularmente Roberto Iván Aponte, del Partido Independentista Puertorriqueño, diciendo, pero tráemelos para acá, dame opciones. ¿Y por qué si hay otras opciones para la legislatura y no para los comisionados electorales? Pudiera ser una estrategia por parte de la gobernadora y ya lo había dejado saber Aníbal Vega Borges, comisionado electoral del PNP, que esos no eran los únicos, que no están todos los que son ni son todos los que están. ¿Qué pudiera haber ahí? ¿Qué se le va a presentar a la legislatura cuando se haga? Estaremos pendientes y vigilantes, porque mientras tanto continúa el interinato allá de la juez Jessica Padilla. Y si bien usted puede pensar que no hay muchos asuntos que tengan urgencia en la Comisión Estatal de Elecciones ahora mismo, pudieran venir vacantes, pudieran venir elecciones especiales. Ahora viene el presupuesto que hay que defenderlo también. No todo es tiempo muerto en esos 3 años previos a la primaria y a la elección. Así que cuidado ahí con ese asunto. El periódico El Vocero, en primera plana. Y esto se los va a traer Eddie López. Porque Eddie López estuvo ayer allí en esa vista de presupuesto que se celebró en la Cámara de Representantes, presidida por el representante Eddie Charbonnier. Y allí estuvo Francisco Quiñones, el juez Francisco Quiñones, que es ahora el secretario de Corrección. Y el secretario de Corrección lo que dijo allí es que se está buscando acelerar el desembolso de fondos de FEMA por trabajos ya hechos en las cárceles para reconstruir las cárceles, particularmente luego de los terremotos las que están en el sur, y de pandemia y de todo lo que hubo, Irma y María, para esos propósitos. Y están trabajando en eso de los 90 días de la administración que hay ya. 5 menos de eso. El juez especificó que entró el 7 de enero. La gobernadora el 2, los 85 días de administración de Francisco Quiñones allí ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación. ¿Y a qué voy con eso? Si bien es importante el mantenimiento de esas cárceles, se trajo otra información allí. Mire, un confinado le costaba al contribuyente cerca de $40,000, un poquito menos, hace algunos años, quizás 2017, 2018. Esa cifra trascendió en un momento. Luego para el 2020 eran $42,000.
¿Sabe lo que le cuesta un confinado promedio? Porque hay confinados más complicados que requieren de cuidados para propósitos de seguridad o propósitos de salud. Pero la media de costo de un confinado por año son $50,000. Mucho menos de lo que invertimos por estudiante en nuestro sistema público. Eso es, ¿verdad?, muy preocupante para una sociedad que pretende corregir asuntos antes de tener que castigar. Eso es lo que debiera hacer. Pero eso es lo que hay ahí. Pero no se quedó solamente en eso. Y como les dije, yo estuve allí presente. Esa lentitud no es lentitud. Y si es lentitud, no es atribuible a esta administración, para empezar por ahí. Porque en 85 días, con un cambio de gobierno aquí y allá, las cosas no necesariamente van sobre ruedas. Pero la lentitud de haber alguna, a pesar de que hablan ahí de 203 proyectos, es en el recobro de ese dinero. ¿Y por qué necesita recobrarse dinero en el Departamento de Corrección? Porque la pasada administración le dio un aumento muy merecido a esos oficiales correccionales. Los llevó casi de $1,600 a $2,300. Eso es lo que se gana esa persona que está allí día y noche sin un arma, porque el oficial que está dentro de las cárceles no puede utilizar armas por lo que pueda pasar, por una medida de seguridad. Y esa gente se ganan $2,300 al mes ahora. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué esto es importante? Porque se está pidiendo una cantidad significativa de dinero adicional al presupuesto que tiene ahora mismo la agencia. ¿Ustedes saben por qué? Por lo que les decía ayer. Se utilizó dinero de pandemia, de fondos federales, para otorgar esos aumentos a los oficiales correccionales. Y ahora hay que buscar cómo pagarlos porque ese dinero, lo que quedaba, se hizo lo que se llama un clawback. La garra salió y lo revirtió para las agencias federales por no haber sido utilizado. Y ahora hay que buscar del Fondo General cómo pagarles a esa obligación que sí es recurrente y necesaria todos los meses de Cristo. Y ahí está el secretario haciendo la solicitud ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes. Oye, yo contraje esas obligaciones, o la administración pasada contrajo esas obligaciones, y hay que cumplirle a esa gente. De hecho, se trae que inclusive muchos de los oficiales correccionales, ¿ustedes saben qué están haciendo? Están uniéndose a las policías municipales porque pagan $3,000 la mayoría de las policías municipales. Y los estamos perdiendo también, con unas condiciones mucho más saludables quizás, menos exceso de trabajo. Y si bien la rehabilitación es para el confinado también, esos oficiales correccionales tienen unas situaciones de estrés, de seguridad, de sacrificios de su familia, que también destaca el secretario Quiñones, que deben ser atendidas. Tiene mucha razón. Y esto van a oír muchos comentaristas hoy en los diferentes medios hablando de lo que dice el periódico. Yo, Eddie López, licenciado Eddie López, estuve allí presente en esa vista y lo pude escuchar. Todos los funcionarios que llevó allí el secretario para establecer la numerología, los cálculos y todo lo demás que eso encumbra, se preparó muy bien, hay que decirlo, y proveyó su necesidad. Eso pasó allí ayer. Así que cuidado con los titulares y cuidado con la información que se resalta y la que no. Esto nadie se lo va a decir. Solamente el licenciado Eddie López aquí en Nación Z, porque aquí vive la política. Mire, cuando regresemos de la pausa, ya está aquí el licenciado Raúl Márquez. Y ahorita quiero entrar a una situación que ocurrió también ayer en la Comisión de Salud del Senado, que se le requirió unas explicaciones a la directora de Cannabis Medicinal que parece que no pudo dar, de solicitar una revisión de una auditoría interna que se hizo sobre un laboratorio que está bajo su jurisdicción. Y no le pudo explicar al senador Juan Oscar Morales por qué hacía falta ir fuera para solicitar esa auditoría y esa revisión por una alegada falla de una de las entidades bajo su jurisdicción. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, su llegada triunfal. El secretario, ya no secretario interino, pero nos dirá para dónde va
el licenciado Raúl Márquez. Buenos días, Raúl, bienvenido. Buenos días, Eddie. Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Nación Z. Nombran a Jorge Santini Padilla como secretario general del PNP la semana pasada en el directorio. ¿Qué va a pasar con el licenciado Raúl Márquez? ¿Te quedas como subsecretario? ¿Qué vas a atender? ¿Qué va a atender Jorge? ¿Cómo se van a distribuir eso si ya se sabe? Un gran nombramiento de parte de nuestra gobernadora y presidente Jorge Santini. No hay quien pueda negar, número uno, que Jorge Santini es PNP y número dos, que Jorge Santini fue y es un gran debatiente y un gran orador, una persona que domina la palabra, los medios y tiene ese juego de piernas necesario tiene el en respeto, esto de la política. El respeto adicional de las huestes PNP, sea del grupo de Pierluisi y del grupo de Jennifer, y por lo que se está dando en las agencias, yo creo que Jorge, y lo dije, es verdad, ese mismo día que ocurrió el miércoles pasado, miércoles jueves, va a poder zanjar muchas de esas controversias que están ocurriendo entre PNP en las agencias y en otros sitios también. Entre muchas otras cosas, Eddie, porque también se le puede atribuir a Santini. No que tú tuvieras esa capacidad, pero llega con otro peso, con otra experiencia, con otro reconocimiento entre partidos. Yo tengo que reconocerlo, ¿verdad? El peso que tiene Jorge Santini cuando llega a los lugares. Además de que está gordo, vamos. Bueno, en su palabra, en su experiencia, en su conocimiento, además de que tiene un gran conocimiento de la estructura gubernamental, una persona que fue, además de ser abogado, que tiene una gran preparación, fue senador, trabajó en Fortaleza, fue senador, fue alcalde de San Juan por 12 años, vicepresidente del PNP por 12 años y que ha continuado en este asunto gubernamental de una capacidad u otra. Y se te escapa la parte más importante, que yo le pregunté ese mismo día porque coincidimos en la noche. Irma le dio permiso. Esa parte es importante. Mira, porque a ti a veces no te dan permiso. A mí a veces no me dan permiso. Y algo que no te he dicho y que mucha gente no sabe, mi primer trabajo dentro de estas líderes fue en la oficina del senador Jorge Santini, cuando era presidente de la Comisión de los Jurídicos. 8 años. No tenía 8 años, gracias por eso. Más viejo que yo no lo sabía. Fue hace poco. Santini era presidente de la Comisión de Jurídicos y yo era un técnico dentro de esa comisión. Del 96 al 2000, ¿no? Claro. Claro. Yo tenía 19 años cuando trabajaba con Santini. Ahí pasa la alcaldesa Sila Calderón a correr para la gobernación y gana, y Jorge Santini se queda del 2000 al 2012 en 3 términos corridos. Y se terminó yo mi bachillerato y me voy a Ponce a estudiar Derecho. Y de cierta forma me alejo. Mira, ¿y qué va a pasar con Raúl? ¿Te quedas como subsecretario? Sí, yo continúo siendo el subsecretario del PNP y mientras disfrute de la confianza del directorio de nuestra gobernadora, ¿Y ya te has reunido con Jorge para saber qué va a ser el que tú vas a hacer? No, ¿Cómo se van a tuvimos una breve reunión el jueves después del directorio. Ayer estuvimos reunidos en el comité por alrededor de 1:30, 2 horas. Tenemos otra reunión dentro de esta misma semana con el director político y con otras personas del partido. La gobernadora tiene un plan en cuanto a cómo vamos a trabajar y distribuirnos el trabajo. Y al igual que en el gobierno, a la gobernadora le gusta trabajar en equipo y el partido no es la excepción. Vamos a trabajar en equipo, vamos a trabajar con todas las metas que tiene la gobernadora, la reorganización, vamos a tener una convención que fue anunciado en el pasado directorio, vamos a trabajar con la compra de la sede, vamos a continuar adelante. Nuestra misión, además de estas metas de la gobernadora, es que en el 2028 tengamos por primera vez desde Pedro Rosselló una gobernadora reelecta para que continúe el trabajo que está haciendo Jennifer González y el que va a estar haciendo durante este cuatrenio. Raúl, en el orden de los asuntos que trabajé en la primera media hora, traía la noticia de que me creaba la suspicacia de que la gobernadora sale públicamente a defender la nominación de Astrid Piñero. Hay alguna gente, ¿verdad? Algunas organizaciones, la delegación del PIB en la Cámara, diciendo que pues, ella no tiene historial de defensa de la mujer y que no se consultó ese nombramiento con las organizaciones que se reconocen en esos asuntos. Pero trascendido eso, decía que no me cuadra por qué hacer esa defensa ahora cuando ya fue confirmada por el Senado y que como nominaciones de más de X tiempo pasan por los dos cuerpos, como lo es la Contraloría, como lo es los comisionados electorales, las presidencias de la Comisión Estatal de Elecciones, que no necesariamente es porque son a límite de tiempo, pero me creaba la suspicacia de por qué hacer esa defensa ahora si parecería que los nombramientos que van a la Cámara están más seguros inclusive que los del Senado. Y ahorita vamos a Janet Parra y a Víctor Ramos, pero me das una información que yo la desconocía en términos de la confirmación de la hoy Procuradora de la Mujer confirmada por el Senado. Cuéntame.
Mira, Eddie, según estábamos discutiendo, el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Oficina Procuradora de la Mujer establece Que se presta a enmendar la que- gobernadora también que en no- este nuevo paquete de medidas. by que the es way. nominada por la gobernadora y confirmada por el Senado. Punto. Por lo tanto, Astrid Piñero, a quien conozco, tengo el honor de poder llamar mi amiga, ya al ser confirmada con el Senado, por el Senado se convierte en Procuradora de la Mujer y no necesita, en este caso, porque así no lo dispone la ley, de la confirmación de la Cámara de Representantes. Lo que ha hecho la gobernadora a mí no me sorprende, lo hemos discutido aquí en varias ocasiones, y es que la gobernadora, por estar convencida de que sus nominados y las personas que ella tiene en su equipo son los mejores recursos que puede tener Puerto Rico en estas posiciones, los ha defendido sin tregua y sin reservas de frente. Pero entonces, más aún, Mira, ¿por qué tiene que salir es que a hay- defenderla si ya está confirmada? es que hay Que se vaya personas- a trabajar y ya. Es que hay personas aquí que todos desconocen. los periódicos tienen que esa desconocen quién es Astrid Piñeiro. Que Ajá. piensan que Astrid Piñeiro nunca ha luchado por la mujer y hay distintas formas de luchar por la mujer. Te estipulo No- su ranking. ¿Por qué la gobernadora tiene que salir a defender un nombramiento que ya confirmaron? En primer lugar, porque la gobernadora entendió que era necesario hacerlo y porque lo quiso hacer. Pero, ¿verdad? ¿cuál es la estrategia detrás de eso? En segundo lugar, Oye, entiendo porque la defensa gobernadora de está Víctor Ramos, la convencida, defensa está de Yanes, convencida que de hace que Astrid tiempo es la que no lo persona hace, indicada. pero ¿por qué defenderla ahora y no quizás antes de que la confirmaran? Hay grupos Digo, de- lo hizo también, pero ahora Porque hay parece ser grupos como por que más. ahí, hay grupos por ahí que pretenden Ujú. que la consulta esta con el grupo de mujeres son ellas. Son solo ellas. Y Ya. la gobernadora habrá consultado con otros grupos, pero como no consultó con este específico, pues no consultó con nadie. ¿Verdad? Número uno. Número dos, hay personas que creen que ese alternativa que ofrece la ley a la gobernadora de consultar significa que la gobernadora tiene que abdicar a su autoridad constitucional de nombrar, o su autoridad estatutaria, porque en este caso no es constitucional, de nombrar a procuradora de la mujer. Y la gobernadora está haciendo claro el liderato que ella tiene y la autoridad que ella tiene y que ella la conoce y sabe cuál es su discreción y cuál es el rumbo. Tanto fue así que ayer tuviste una conferencia de prensa anunciando los cambios a las leyes y las iniciativas que van a ir manejando a través de la nueva procuradora de la mujer, que yo auguro va a ser muy exitosa y va a ser una de las mejores, si no la mejor procuradora de la mujer que hemos visto. En el caso de procuradoras pasadas, ¿han pasado el sedazo de la Cámara de Representantes? ¿Estás seguro que no? Eddie, no tengo el récord histórico, pero Porque en la este última caso... que yo recuerde que fue confirmada fue Wanda Vázquez, la exgobernadora, porque todas las que vinieron después, Lercy Boria e inclusive Madeline Bermúdez, fueron sustitutos o sustitutas. Lercy fue ese nombrada en término. propiedad. Lercy fue nombrada en Sí, propiedad. pero bajo el término de Wanda Vázquez. Claro, porque la ley dispone que si una procuradora sale de la procuraduría en medio de su decenio, de sus 10 años, la próxima que llega a extinguir el término que le quedaba. Así llegó Wanda Vázquez en primera instancia a Mira extinguir eso un bien, no te quiero término desmentir y luego llegó de que no pase el crisol de la Cámara. artículo 4 de la ley, nombrada por la gobernadora y confirmada Muchos por el representantes nos están Senado. escuchando ahora, pasados y presentes. Quizás escriben ahí y nos dejan saber. El pero- artículo 4 de la ley, blanco y negro, lo leímos antes de iniciar. Ok. Mira, hubo unas expresiones de Tomás Rivera Chats, luego de confirmado, previo a la votación, no recuerdo bien, desde el podio, con respecto, y le hace como una advertencia a la gobernadora y al nominado, de que más vale que se comporte, porque él no estaba muy de acuerdo con eso y se lo confirmó a la gobernadora para que trabajara de acuerdo al equipo que ella quería. ¿Qué podemos interpretar de esas expresiones de Tomás Rivera Chats? Mira, Eddie, las expresiones que ha hecho Tomás Rivera Ajá. Chats, nuestro presidente del Senado, quien es mi amigo, ¿verdad? Y miembro del Partido No Progresista, estimo y respeto muchísimo. No son distintas a las que hace la gobernadora a diario. Ayer yo escuché a la gobernadora decir que todos los miembros de su gabinete estaban en evaluación diaria sobre sus funciones y que a ella, al que se aparte de lo que es la política pública que ella promueve en su gobierno, de lo que es la plataforma de gobierno que llevó a Jennifer González a la fortaleza, ella no le va a temblar el pulso en retirarle la confianza y en reclutar nuevas personas. Así que los secretarios de las distintas agencias y los jefes de agencias nominados por la gobernadora a diario se ganan su puesto. ¿Cómo? Actuando conforme a la política pública de este gobierno y conforme a la plataforma de gobierno del PNP. Vivimos en un sistema de balance de poderes, donde las tres ramas deben tener igual y se revisan entre ellas. Eso es el check and balance, el pesos y contrapeso. ¿Por qué un presidente del Senado le tiene que hacer una advertencia a la gobernadora, habiendo confirmado o presto a confirmar
una nominación. Porque es parte de la autoridad constitucional que tiene el Senado de Puerto Rico, que es fiscalizar la implementación, el cumplimiento de la política pública, citar a vistas públicas, hacer resoluciones, pueden interpelar. O sea, que Tomás Rivera Chatz no anunció nada nuevo. A una gobernadora. Bueno, él advirtió al secretario de Salud, y a la como están también. todos advertidos, porque ese poder lo tiene el Senado con respecto a todo el gabinete y a toda la rama ejecutiva. De futuras nominaciones, quizás. Bueno, y la gobernadora lo ha dicho también. Que no mende gente todos están en evaluación. Cuando te confirman, ahí no termina el trabajo, ahí comienza el trabajo y tanto la gobernadora como nuestros legisladores están pendientes de eso. No se queda ahí, tengo que pausar, pero cuando regresamos vamos al caso de Janet Parra porque parece que no fueron suficientes ayer las explicaciones. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través de... Continúo conversando con el licenciado Raúl Márquez, subsecretario del Partido Nuevo Progresista. Y Raúl, te preguntaba acerca de las expresiones de Tomás Rivera Chatz en cuanto al designado secretario de Salud. Y quiero que me hables de la insuficiencia de Janet Parra, pero antes de pasar del asunto de Víctor Ramos, ¿qué te pareció la celebración de la comisión total, donde participó no solamente el nominado Víctor Ramos, sino también el actual presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos? Y yo he tenido esta conversación contigo antes, y mi posición siempre ha sido que cada vez que hacen un tipo de interpelación de un secretario, con la excepción de Elba Ponte, el secretario sale bien. Y sale reivindicado o reivindicada. Con la excepción de Elba Ponte por ponerse allí media payasita. Eso demuestra que no todo lo que dice la prensa es correcto. Que no todo lo que dice la prensa es cierto. Que hay chismes. Ajá. Que cogen mucha velocidad en la prensa, que son incendiarios, que no necesariamente son información correcta, que son opiniones muchas veces. Quizás no se preparó bien el testimonio de Carlos Díaz, pero la información que proveyó era contundente y limitarse. Pero ¿qué más iba a preparar si lleva como un año hablando de esto? Es que ¿qué más iba a preparar? Pareció contradecirse en unas instancias y quizás tú eres abogado. Y tú sabes que el día de demostrarlo es el día del juicio. Y de llevar la prueba es el día del juicio. Licenciado, mensaje versus mensajero. ¿Le parece preocupante algunas de las cosas que habían contenidas allí? En los documentos, no estoy hablando de lo que él dijo. Lo que pasa es que no fueron sostenidas sus palabras por lo que pudo llevar allí o por la evidencia objetiva. Te acabo de decir, los documentos que sí se presentaron. ¿Te parece preocupante lo que se traía de cómo él renunció, la destitución de la Junta, el asunto de los pagos que se hicieron, la gente que se contrató? Había evidencia de algo allí. Él no supo cómo quizás colocarlo en un mensaje que fuera un poco más contundente, pero habían una información que pidieron los senadores de la delegación del PNP. Te lo voy a decir de esta manera, Eddie. Ajá. No es suficiente para descalificar al doctor Víctor Ramos como secretario de Salud. No lo fue. No lo fue. Ahí están los 19 votos de la delegación, los 18 votos. Quizás el doctor Carlos Díaz no fuera el mejor mensajero entonces. No creo que tenga que ver con eso. Yo creo que tiene que ver con el peso que tenían las objeciones del doctor Carlos Díaz y el hecho de que a él no le parecieran simpáticas las decisiones que tomó el secretario de Salud al mando del Colegio de Médicos. No significa que eran ilegales o incorrectas o que lo descalificaban para ser secretario de Salud. ¿No te parece que hubo senadores que a pesar de que votaron a favor les dejó un mal sabor, como lo que parece decir en su alocución Tomás Rivera Chatz? Eddie, tengo que resaltar el hecho de que el presidente del Senado... No te digo que fuera suficiente para confirmarlo o no, que les dejó un mal sabor alguna de la información que trascendió allí. Decidió hacer una comisión total. Ah, bien. Y la comisión total significa que todos los senadores van a tener sus turnos de preguntas. Y allí todos, no te voy a utilizar el mal sabor. Hicieron todas las preguntas que querían hacer. ¿Algún senador que votó a favor quedó con preocupación de lo que allí se trajo? No lo creo. Yo creo que todos los que emitieron su voto lo hicieron a conciencia. Chuchupán es el mejor para para administrar la segunda dependencia con mayor cantidad de fondos federales. En este momento, Eddie, la evaluación era para confirmarlo como secretario. De ahora en adelante le corresponde a él a diario, como ha dicho la gobernadora. ¿Tú piensas que en la mente de esos senadores él es el mejor administrador de esos fondos? Es la mejor persona que estaba disponible para ocupar la secretaría del Departamento de Salud en este momento. Así lo identificó la gobernadora. En la mente de los senadores que le votaron a favor, ¿queda preocupación de si es un buen administrador o no? Tendrías que preguntar uno por uno, Eddie, pero mi corazón dice que votaron sin reserva y con una conciencia tranquila de que votaron como tenían que votar. Vamos a hablar de asuntos menos controversiales. Janet Parra ya había tenido su vista de confirmación, se puso en hold porque, conforme dice el periódico Hoy, ella ofreció una versión, quizás en la entrevista con Tomás Rivera Chatz,
y luego en la vista de confirmación dijo otra cosa en cuanto a su descalificación de un caso criminal en el año 2022. Y se le dio paso a entrevistar ayer a ciertas figuras del Departamento de Justicia y a unos oficiales del negociado de la policía. Dicho esto, ahora el presidente del Senado dice ayer que necesita entrevistas adicionales. O sea, la versión de Janet Parra no es creíble y necesitamos evidencia adicional. Eso no fue lo que dijo Van a Tomás requerir Rivera la Chatz. presencia del fiscal. Te estoy preguntando a ti. Yo sé que no fue lo que dijo Tomás Rivera Chatz. Te estoy preguntando a ti si en la presencia de Yamil Juarbe y del juez Ramos Junquera obedece a la necesidad de que no necesariamente es creíble la versión que está dando Janet Parra sobre ese issue. Hay otros issues, pero sobre ese issue no están satisfechos con la explicación que dio. Mira, esta mañana, Eddie, vi la conferencia de prensa que hizo Tomás Rivera Chatz Ajá. después de terminadas las entrevistas. En esas entrevistas participaron tanto los miembros de mayoría de la comisión como los de minoría, y más allá de eso, fueron asesores de la minoría y estuvieron allí, tuvieron la oportunidad de hacer todas las preguntas que quisieron hacer, y así lo afirmó el presidente del Senado. Faltan unas personas a las que se hizo referencia durante esas entrevistas o que se ha hecho referencia anteriormente, que tienen conocimiento. Hasta lo que sucedió ayer, y lo escuché por voz del presidente del Senado, confirman la versión que dio Janet Parra, los hechos que ha brindado Janet Parra al Senado de Puerto Rico con relación a esa descalificación y la redada que ha estado en controversia. Así que Tomás Rivera Chatz lo que quiere es darle la oportunidad y darse a él también la oportunidad de escuchar estas otras personas que estuvieron involucradas para ver cuál es su posición y si a su vez confirman la versión que dieron ayer los fiscales que estuvieron citados para finalmente formar un juicio, hacer un informe y llevar al pleno la consideración del nombramiento de de Janet entrevistas Parra. adicionales y de una ronda de entrevistas adicionales es porque no están satisfechos todavía. No, hay una necesidad porque son personas. No es razonable concluir eso. Si el marciano llega aquí No. y ve esto, aterriza sin conocer más nada, no es razonable concluir que si necesitan adicionales, entrevistar más gente, No lo es. porque no han quedado satisfechos. No lo es. ¿Y por no lo qué es. no? ¿Y por qué no no lo la es. Es bajan a especulativo confirmación? llegar a esa conclusión. ¿Y por qué no Eddie. la bajan a Bueno, porque confirmación? nombraron, digamos que dicen que hay 10 personas en un lugar Ajá. que presenciaron los hechos y que pueden dar testimonio de lo que allí sucedió. Pues hemos hablado con 7, digamos. Pues vamos a entrevistar los Bien, otros pero 3 es que que quedan. Lo primero que se dijo es que Realmente. me parece que eran 4 funcionarios, 3 del Departamento de Justicia, No, 5 y 2 de la policía. Y ahora necesitamos más gente. Y falta un fiscal que ayer se expresó, que trabaja en el obedece Tribunal eso? Federal actualmente ¿A qué obedece y que eso? va a venir a reunirse con los senadores ¿Por qué necesitamos para hablar más sobre gente? los hechos. Eddie, porque el Senado, número 1, tiene la autoridad de hacerlo. Perfectamente estipulado. Número 2, puede llegar en esta evaluación hasta donde entienda que tiene que llegar. Estipulado. ¿Cuál es la necesidad de Y entrevistar número gente 3, porque adicional? se le han referido a estas personas como que tienen conocimiento y quieren conocer. Le han dicho de cosas adicionales Y quizás, quieren conocer. que otra gente puede decir. Estás especulando. Claro que estoy Estás especulando porque no sabemos, Eddie. pero entonces 2 más 2 son 4, papá. No. Hello. Pero yo me niego a llegar a la conclusión Ajá. que tú has alcanzado de Yo alguna no estoy manera. llegando a ninguna conclusión, yo estoy preguntando cuál es la necesidad de traer prueba adicional cuando ya eran estos 5 y ahora necesitamos otra gente adicional. Vamos a una vista de confirmación a ver qué dice Eddie, el la presidente secretaria. del Senado le Sí, la está secretaria. dando. Bueno, pues que si no los entrevistan, están escondiendo algo y le están tirando la toalla. Y si los entrevistan es porque hay dudas. Aquí no hay forma de complacer a las minorías. ¿Ves? Entonces, Tomás Rivera Chatz le está dando la oportunidad a toda la minoría de que entreviste ampliamente, que lleve a sus asesores y pregunten. Y si tienen que hacer algún planteamiento, que lo hagan. En esas entrevistas participó la minoría. Claro que participó la minoría Sí. ayer. Claro que O sea, que participó era un la tipo de minoría comisión ayer. total también. No. Era una comisión ejecutiva. La de Una innovación reunión y ejecutiva. Era una reunión ejecutiva de la comisión, ¿verdad? De innovación y nombramiento, y la que reunión se llama. ejecutiva, para que nuestros amigos que nos ven entiendan, esta no es una comisión, una vista pública. No pueden entrar personas externas a la comisión, solamente entran los senadores y los invitados por la comisión, que en este caso fueron los asesores de los senadores de minoría. En la pausa le escribí a 3 expresidentes de la Cámara acerca del asunto de la Procuraduría de la Mujer. Me contestó uno. No, Hasta ahora están durmiendo. No lo voy a Hasta ahora tirar al están medio, durmiendo. no lo voy a tirar al medio. No obstante, te tengo que decir, no pasa por la Cámara, lo cual es un error legislativo y priva al mayor representante del pueblo,
que es la Cámara de Representantes, de participar en un nombramiento de tan largo periodo. La representante Jocelyn Rodríguez de Mayagüez en un pasado presentó legislación para enmendar la ley y que eso ocurriese. No pasó el sedazo de los cuerpos legislativos, por tanto, valida lo que me has dicho. Lo que dice el artículo 4. Pues ya, la procuradora no necesita más nada. Es procuradora. Y ya, y se acabó. Es procuradora desde su confirmación hasta el 2035. Me queda 2 minutos. Héctor Joaquín Sánchez se hace un despliegue de toda esta información donde alegadamente la periodista del Nuevo Día tiene acceso a un documento de Fiscalía Federal con un acuerdo de cooperación de un contratista del Departamento de Educación que implica la figura del hoy senador Héctor Joaquín Sánchez. Reacción a los efectos. Ese no es el Héctor Joaquín Sánchez que yo conozco. El senador Héctor Joaquín Sánchez es una persona recta, seria, un gran servidor público, Eddie. Pero eso no quita que van a utilizar este asunto para politiquear. A lo único que yo les voy a advertir a los amigos que nos escuchan y a los amigos que están en el estacionamiento escuchando y que luego van a querer hacer fiesta con Héctor Joaquín y politiquear, que examinen muy bien los hechos Ahora del estás pasado. especulando tú. Que examinen muy bien. No, porque yo te voy a traer Eso hechos. no ha pasado. Yo no Sí, voy a pero no ha especular. pasado. Claro que sí. Claro que han querido hacer mi fiesta. próxima figura que voy a entrevistar aquí Ahora, vaya a decir lo que tú yo no quieres sé, que decir. yo sé que es popular. Y yo bueno. probablemente vas a... Le preguntaré de eso y también, si sigue probablemente siendo va popular. a reconsiderar. Y si tiene la fundador card también. Y probablemente va a reconsiderar si es que pretendía hacer política con esto, ¿verdad? Pues yo sé que es una persona seria. Y yo voy a invitar a los amigos a reflexionar. Si todos esos populares que ahora están gritando con Héctor Joaquín, el cuatrienio pasado apoyaron al alcalde de Ponce mientras caminaba por los pasillos del tribunal siendo procesado criminalmente, que se declaró culpable. Si cuatrenios atrás apoyaron personas que apoyaron a Aníbal Acevedo Vilá mientras era procesado en el Tribunal Federal. Se detuvo ayer las enmiendas a los contratos de estos contratistas. ¿Represalia o medida cautelar? Una medida cautelar de parte del secretario de Educación que entendió que era lo correcto en ese momento. Algo humea que era por lo ahí. correcto en ese momento. Si los pero es distinto de tener unas enmiendas a unos contratos y otro caso es adjudicar en contra de un funcionario electo como Héctor Joaquín. Si todo está bien. Bueno, Eddie, pero son dos cosas completamente distintas. El juzgar o adjudicar en contra de una persona y otra medida es... Ese documento no te preocupa. Detener temporariamente unas enmiendas a un contrato. No me preocupa. Agradecido, siempre con valentía, me gusta. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Por fin llegó, está aquí el ex candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, el licenciado Jesús Manuel Ortiz y González. Buenos días, bienvenido. Buenos días a ti, Eddie. Buenos días a la gente que nos escucha y nos ve aquí en Nación Z. Gracias por la invitación. Vamos a empezar rápido. Placer para mí. No, ya estaba viéndote mientras esperaba, así que ya sé que tú empezaste hace rato. Jesús Así Manuel que Ortiz y González, ¿sigue siendo popular? Claro. ¿Y ya te dieron la tarjeta de refundador? No la tengo aún. No sé si hay una tarjeta, ¿verdad? Pero están por ahí en las redes sociales, Manuel Calderón y ayer salió una de José Luis Dalmau Jr. también. Pues yo por supuesto porque hay una actividad en estos días. Sigo siendo popular, claro. Sí. Yo creo que el Partido Popular va más allá de... ¿Pagaste la cuota? De lo que cualquiera... No me toca pagar cuota ya. Okay. Cuando me tocaba, las pagaba. Y como presidente... Eso lleva un ratito en el reglamento, ¿no? Sí, y como presidente yo fui bien incisivo en ese renglón y nosotros recaudamos en mi año como presidente, que me parece que cerca de $90,000 en cuota. Cuando dice que fuiste incisivo, ¿es que habían consecuencias a los que no lo hicieran? Bueno, la consecuencia era que si tú no pagabas la cuota, cuando te tocaba radicar tu candidatura, no te dejábamos radicar. Ok. Y no participar de las asambleas o de algún tipo de... eso no ocurrió. Pero para poder radicar tenías que estar al día en la cuota. Y nosotros no solamente fue que lo leíamos en el reglamento, es que, como decíamos por ahí, lo enforce. O sea, se ejecutó eso. Y en ese sentido, pues, gran parte de esos recaudos que yo pude adelantar como candidato, que a mí me tocó una coyuntura particular, yo tuve que recaudar para 2 primarias y para el partido a la misma vez, eran tres fuentes, ¿verdad? Claro. 3 bolsillos. Parte grande de esa recaudación pues fue que nosotros ejecutamos el reglamento y se hizo pagar a quien le correspondía pagar. ¿Qué ha estado haciendo el licenciado Jesús Manuel Ortiz y González después de la elección general, de los resultados y de todo lo que vimos dentro del Partido Popular que... ¿verdad? Vamos a eso ya mismo, pero ¿qué ha estado haciendo Jesús Manuel Ortiz? Pues mira, un poco, como dice uno por ahí, bajando revoluciones, Okay. ¿verdad?
comenzando nuevamente a desarrollar mi práctica ya, ¿verdad? A nivel del derecho, siempre pendiente al asunto político, de lo que ocurre, ¿no? Públicamente, porque pues es un área que me apasiona, ¿no? Y que de ahí vengo, de los medios y otro tipo de dinámica, pero sí he estado tomando mi distancia del proceso político. Creo que es importante. ¿Autoimpuesto? Sí. ¿Cuán difícil ha sido eso? Es difícil porque... La gente te sigue llamando, te sigue, Sí. o la cantidad de llamadas y de textos Sí. ha bajado. No, ha bajado sustancialmente. Eso te lo puedo asegurar, ¿verdad? En la calle el cariño de la gente es consistente, Sí. ¿verdad? Y eso tanto para mi familia como ¿Qué para te mí, dicen pues... cuando la gente te para en la calle? Mira, la ¿Fueron gente... injustos contigo? Sí, que me quizás dicen no? mucho de eso. Sí. Hay de todo. El mismo Partido Hay Popular. hay gente que me dice que el país se equivocó. Hay gente que dice que lamentan mucho ¿verdad? Que no se hayan analizado de manera más sosegada los candidatos. Hay otros que me hablan del Partido Popular. La mayoría me hacen planteamientos del Partido Popular y de su molestia por circunstancias que ocurrieron. Otros me incentivan a que continúe en la política, que no me retire de la política. Todos muy positivos hacia mi figura. Una de las más grandes satisfacciones que tengo de este proceso, Eddie, es que yo salí intacto de esta carrera. Que no hay un cuestionamiento ni a mi carácter, ni a mi honestidad como servidor público, ni como candidato. Yo hice todo lo que yo podía hacer con las cartas que tenía en la mesa y con las cartas que me tocaron a mí. Y lo hice con entereza y lo hice con dignidad. Y eso como candidato, como presidente, mi satisfacción es que todas las decisiones que yo tomé fueron las correctas. Y yo los pongo a que las evalúen. Por tomar esas decisiones correctas, ¿te sientes defraudado o traicionado por algunas figuras en el Partido Popular? Bueno, yo he dicho anteriormente que sí hubo gente en la estructura política del Partido Popular ¿Qué es eso? que fueron, ¿Qué es eso? pues aquella gente que ocupaban gobierno. posiciones. Allí no hay directorio, fíjate, allí yo hay tuve... delegados, allí hay junta de gobierno. Hay una junta de gobierno, a mí me tocó la junta de gobierno más grande de la historia, son 50 y me parece 55. Ujú. Y yo reuní consistentemente a la junta de gobierno, fui un presidente que cumplió con eso también, me parece que hice 10 o 11 reuniones de la junta de gobierno en el tiempo que estuve, y pude aprobar todo lo que yo propuse allí. Es la realidad, yo no puedo decir otra cosa. Hubo gente que yo creo que quizás por cobardía pues tomaron decisiones contrarias a la institución y a mí. Espérate, Sí, ¿cómo es? la realidad, yo lo he dicho ¿Cómo es así. eso? Bueno, que hubo gente que públicamente incluso trataron de hacer daño asumiendo posiciones por cobardía, porque cuando uno cree que uno puede completar una tarea, uno hace la tarea. No te voy a pedir que me digas quiénes son, pero funcionarios electos quizás, o de las estructuras Mira, estas de la Junta de Gobierno. Yo pensaría, fíjate, irónicamente, yo te diría que hubo más gente, exfuncionarios, Ok. que ya no eran candidatos, que tenían responsabilidad y que los populares miraban con cierto grado ¿verdad? de agradecimiento por sus trayectorias, que yo creo que mucha de esa gente fue cobarde a la hora de enfrentar el reto que tenemos que enfrentar. De mí podrán decir lo que quieran decir, pero yo nunca rehuí un combate. Ahí estuve yo. Cuando tuve que tomar las decisiones como presidente, ahí está mi decisión sobre Ponce y el resultado de Ponce. Ahí está mi decisión sobre Mayagüez y el resultado de Mayagüez. Ahí está mi decisión sobre Trujillo Alto y el resultado en Trujillo Alto. Y mi decisión sobre San Sebastián y el resultado en San Sebastián está ahí. Y Hubo una percepción de que allí cualquiera podía hacer lo que le daba la gana y no habían Eso es consecuencias. incorrecto. Yo recuerdo que yo pasé a hacer de un día para otro. Yo recuerdo que hablaban del dictador, que yo aplicaba el reglamento y cuando tenía que hacerlo hacía sin ningún tipo de verdad de contemplación. Yo ejecuté el reglamento. Es más, me recuerdo como ahora. Yo comencé casi en junio de 2023 y en agosto yo tenía una controversia pública por la aplicación del reglamento, pero o sea, como tenía que hacer. Yo creo que mi presidencia, y a través de la aplicación La Música tomé para las el resto del las decisiones fueron mundo. correctas, de frente, valiente. A quien tuve que aplicar el reglamento se lo apliqué. A quien tuve que sancionar lo sancioné. Las acciones sobre la recaudación de dinero están ahí. Yo recaudé casi $500,000 en 17 meses, que fue lo que estuve como presidente del Partido Popular. Yo realicé una convención que nos hacía desde 2019, una convención del Partido Popular exitosa y con movilización, y la hice en Ponce, en medio de la situación que tenía en Ponce. El programa de Alerta Roja, que fue el programa electoral, nosotros, bajo mi mandato, apretamos el paso con el tema del voto adelantado, y aunque la meta eran 100,000 votos adelantados, llegamos a 79, me parece, esos 21,000 votos que no se lograron recoger,
Yo creo que nos hubiesen salvado muchos escaños y quizás alcaldías, pero se hizo un esfuerzo sobrehumano para casi triplicar o cuatriplicar lo que habíamos hecho en el 2020. Así que hay unos esfuerzos ahí. Había unas circunstancias en el ambiente que obviamente no eran favorables y que yo creo que cuando uno analiza fríamente hacían bien difícil una carrera si tú no tenías la solidaridad de toda una institución que tenía que nadar en la misma dirección. Y yo creo que en ese sentido los populares y la gente sabe. Esa solidaridad la ha habido con otros candidatos previos, pero no con su señoría. Yo ¿Te creo que, sientes quizás, y hemos hablado de esto también, del clasismo y del racismo en el Partido Popular? bueno, yo he dicho, mira, a mí me han preguntado eso varias veces, ¿verdad? Y yo he dicho Yo lo que... viví, yo puedo hablar de eso y tú lo sabes. Y yo he dicho que hubo gente que utilizó ese criterio para no respaldarme, para no ayudar, para no ser solidario, para no estar ahí. Claro que hubo gente, o sea, no el popular de a pie, no el popular, la estructura del partido que me respaldó a mí en la primaria de la presidencia, que me respaldó contundentemente en la primaria de la gobernación. Pero sí hay unas estructuras, todos los partidos, todos, tienen ciertas estructuras, ¿verdad? La estructura que trabaja con gobierno, las estructuras más históricas, las estructuras... ¿Y a qué obedece que entonces todo eso no se consolidara? Pues eso es una buena pregunta. Yo creo que yo era un candidato que no provenía de esas estructuras y posiblemente yo hubiese necesitado mucho más tiempo para poder penetrar en esas estructuras y Qué bueno tener que una traes oportunidad. eso porque, y yo estoy que no seguro me la que lo has dieron mucho escuchado, que tú debiste haber esperado y dejado pasar esta y quizás concentrarte en una candidatura en la Cámara, a presidir la Cámara o a ser portavoz, Sí. y que debiste haber dejado pasar esta porque era muy pronto para ese puesto. ¿Qué le dices a esa gente? Bueno, que esa gente, ¿verdad? Yo agradezco que estén pensando en el individuo. Ujú. ¿Verdad? Yo no necesariamente mi estilo es el correr cuando más me conviene. Yo creo que había un trabajo que había que hacer y había un Partido Popular que necesitaba urgentemente, ¿verdad? Que lo revivieran, que lo hicieran pensar que podíamos ganar, porque realmente podíamos ganar esa elección si hacíamos el trabajo que había que hacer todo el mundo unido, ¿verdad? Y yo nunca he rehuido un reto. A mí me tocó el reto de ser, y yo lo he catalogado así anteriormente, en el ciclo electoral de 2017-2020, el Partido Popular recibió una sacudida bien fuerte. El liderato de aquel momento desapareció de golpe en el 2020. ¿Por qué? Primero, porque en las Hubo primarias... señalamientos serios de algunos de ellos. Porque en las primarias pierde el liderato que estaba en ese momento vigente. Pierde Eduardo Batia, pierde Carmen Yulín, pierde Aníbal Acevedo Vilá, pierde Charlie Delgado la gobernación. Había muerto Héctor Ferrer unos años antes. Así que de momento queda en el 2021 en adelante un Partido Popular que una capa de liderato que había sido importante en los pasados años ya no está en la escena. Y de repente quedan o el liderato bien tradicional o el liderato joven, nuevo que está entrando ¿verdad? En el campo. Y yo creo que ellos representaba ese eslabón del medio, que no era ni un líder histórico, ¿verdad? Del partido, porque no llevaba tanto tiempo, llevaba un 4 años nada más, ni tampoco de los más jóvenes. Yo estoy en el medio de esas dos generaciones. Así que yo creo que a mí me tocó ser el eslabón de tratar de ayudar a que los nuevos se prepararan y estuvieran listos para asumir esos retos y a la misma vez comenzar a hacer unos cambios en el partido de renovación del Partido Popular, que yo los comencé a hacer y que he visto que se están continuando. Ellos creo que lo han llamado la refundación. Yo lo llamaba la reformulación de los postulados del Partido Popular, que están ahí en los esfuerzos que hicimos para reformularlo. En el caso de Charlie Delgado, que lo acabas de traer, le hizo mucho daño el que Carmen Yulín Cruz y Eduardo Batia no concentraran sus esfuerzos luego de la primaria y lo apoyaran. En el caso de Juan Zaragoza. Yo creo que a mí me pasó algo muy similar a lo que le pasó a Charlie Delgado. Me pasó. ¿Has tenido conversaciones con él después de eso? No. Nunca. No. Una ¿Le vez. hizo daño? Sí, Esa candidatura y lo que hizo la después primaria de la primaria. Sí, esa primaria me hizo daño. Yo no tengo la más mínima duda. Hizo gastar dinero quizás en la campaña. Gastar dinero, y hay un factor adicional que me hizo concentrarme exclusivamente en un grupo de populares hasta junio del año electoral. En una primaria que todo el mundo sabía que era innecesaria, ¿verdad? Técnicamente, yo lo que tenía después de la primaria, pensando que en Puerto Rico el mes de julio es un mes donde todo el mundo se va de vacaciones. Era agosto, septiembre y octubre, para poder hablarle al país enfrentándome a dos candidatos que llevan 20 años en la papeleta. Así que yo tenía un reto de factor reconocimiento
que si yo no hubiese tenido, por supuesto, una primaria hasta junio, yo hubiese podido concentrar el año completo 2024 a trabajar eso, pero tuve que concentrarme. ¿Estás consciente de que mucha gente todavía no conoce tu nombre? Sí, estoy consciente de eso, claro. Que no sabía quién era el candidato Claro, del PNP. y estoy consciente Era el negrito de Vega Alta, pero del hasta ahí. PPD. Ujú. Pero y estoy consciente que mientras más gente me veía y más yo participaba de los foros, mejor yo salía. Por eso, todas las circunstancias que se dieron en la elección, no hubo debate, hubo un debate nada más. O sea, ¿y quién era el candidato que más necesitaba probablemente esos debates? Pues yo. Porque tenía que darme a conocer con dos figuras, como te digo, llevan 2 décadas en la papeleta. En uno de Así esos que- debates tú invisibilizaste al yo candidato creo que- de la alianza y ahí fue que cogiste un poquito Claro, de push. yo pero venía no con fue un buen suficiente. momento. Sí, no, y después ocurrieron varias cosas 3 semanas antes de las elecciones que pues son circunstancias que nadie controla. El tema, ¿verdad?, de lo que sucedió con la familia, la situación familiar del licenciado Dalmau, la cancelación de los debates, me parece que fue fundamental en esa carrera. ¿Has tenido conversaciones con Jennifer González, con Juan Dalmau o con Javier Jiménez? Pues mira, todo eso? a la gobernadora la llamé el día de la elección Ujú. para felicitarla y casualmente me la encontré ayer en una emisora de radio y nos saludábamos y hablamos brevemente. A Juan me encontré con él en un canal de televisión hace un mes más o menos y hablamos también fuera del aire. Y con Javier he hablado varias veces, fíjate, con Javier he hablado ¿Qué varias te veces. dicen de la campaña? Luego de, Mira, particularmente los que no prevalecieron, porque la Pues mira, gobernadora pues obviamente está atendiendo su Sí, asuntos de yo creo gobierno. que por lo menos mi conversación con Javier y con Juan, Ujú. ambos pues me dieron las gracias por una carrera honorable, porque creo que fue una campaña donde no hubo ataques No personales. hubo mucho negativo, No ¿verdad? hubo ataques mucho personales. negativo. No hubo ataques Fuera personales. del miedo a la... Claro, a la que eran sociedad. temas sustantivos, más que todo. socialista del Y comunismo. ese es mi estilo. O sea, mi estilo de hacer política siempre ha sido uno de ir a los hechos, ¿verdad? No ha sido personalista. Yo creo que eso es Pero tú te innecesario. montaste en esa campaña, del miedo, Bueno, del yo dije- riesgo que había si ganabas. Yo Juan Dalmau. dije, yo nunca hablé del tema del comunismo. Yo hablé del tema del socialismo. Y es una realidad, y volvemos a lo que te acabo de decir. Por lo que decía Patria Nueva, Son facts. lo que estaba escrito en ese programa. de Y no gobierno. solo eso, el historial del PIB es que ha sido parte de la Internacional Socialista y que participaban de los ¿verdad? De las actividades y los foros que esa organización hacía y que su filosofía de gobierno iba por ahí. De hecho, nunca lo desmintieron porque eso es verdad. Yo también dije que me parecía que no era comunista. Claro, socialista sí. Comunista me parece que no. Y lo dije públicamente. Y en ese sentido, pues yo creo que esa campaña pues, evidentemente fue efectiva porque el resultado de esta elección no tiene nada que ver con los candidatos. Fíjate qué irónico. O sea que si ganaba Juan, entonces la independencia no iba a llegar. No Como tiene, se mira, decía. no tiene nada que ver ni con los Se candidatos. trabaja mucho eso. Sí, ni tiene que ver con los planes de gobierno de nadie. Esta elección fue sencilla. ¿Luma sí o no? No, ni siquiera eso. Independencia versus unión permanente. Y cuando la gente compró el mensaje de que si no ganaba Jennifer González podía ganar Juan Dalmau, pues la gente dijo, no, espérate, que no puede ganar aquí pues, la independencia. Y salieron a votar gente que no hubiese votado por ella en otras circunstancias y votó por ella. Así, por eso es que yo digo que yo enfrenté una circunstancia histórica que ningún candidato del Partido Popular había enfrentado y que yo estoy casi seguro que ningún otro candidato va a enfrentar. Me tocó a mí. Esa fue la lotería. Ningún otro candidato va a enfrentar. Así es. Si algo ha demostrado el Partido Popular en estas 2 elecciones es que no está maduro para enfrentar primarias. Y el que quizás se atreva a retar al niño blanco de linaje monárquico, como yo lo he dicho aquí y me sostengo, sería una locura para este próximo evento. Bueno, yo he No dicho te tienes que públicamente- sumar a mis expresiones. Pero No, obviamente son tus expresiones, ¿verdad? El licenciado Pablo José Hernández y yo siempre hemos tenido una buena relación, trabajamos ambos de hace muchos años, incluso antes de ser no candidato. the issue, Chancellor. Ese no es el issue. Por El eso, issue a lo es- que voy a lo que voy. Yo creo que si el comisionado residente decide aspirar a la gobernación, Ujú. no va a tener ningún retador. Yo no veo a nadie haciéndolo y yo pienso que sería innecesario. Sí, porque es que es el candidato, ¿no? Yo creo que por su resultado electoral, por la posición que ocupa, es la posición de más alto rango electo, me parece que es el candidato si él decide ser el candidato. Así que yo no veo en esta elección, no veo en el radar, ¿verdad? Estamos 3 años antes, uno no sabe lo que salga por ahí por el Rayfield. Pero a mí no me parece que vaya a tener un reto. Yo creo que sus circunstancias van a ser muy Está distintas. levantando buen dinero. Creo que sí va a levantar. Tiene figuras de elders y gente joven que lo apoyan que desde ya. es positivo. Quizás tiene un sector del partido al que yo no pude llegar, que yo creo que es importante también. Yo le entregué un Partido Popular en una condición favorable. Con unos apercibimientos en un informe que se hizo público. Yo hice un Me informe. criticaron por eso. Me criticaron por transparencia. Por hacer eso público. Por transparencia, ¿verdad? Y pues la gente, yo no sé qué es lo que espera, que un presidente, pues en la penumbra, ¿verdad?
yo no dije nada en ese informe que no fuese importante y relevante decir. De hecho, lo que yo entendía que no se debía decir, no lo dije. Por ejemplo. No servía más. No, me refiero a documentos que iba a entregar. Ajá. ¿Qué yo dije en ese informe? Primero, pues dije cómo encontré el partido. Yo creo que eso es importante decirlo. ¿Había necesidad de publicar tanta información y no dárselo a él sencillamente? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Porque ¿Un error hacerlo público? No, al contrario. Yo creo que había que hacerlo público porque los populares necesitan saber lo que piensa su presidente sobre lo que encontró y hacia dónde debe el partido moverse. Y en años anteriores había habido ese tipo de informes que no se hacían públicos y después se le adscribían y se le atribuían responsabilidades, no necesariamente a personas en el manejo del partido. Estás en lo correcto. Y de repente pues uno tiene que dejar en récord lo que uno hizo, lo que encontré y lo que hice. Y está ahí en récord y nadie desmintió nada de lo que yo dije más lejos. En ese informe. Debes hacer esto. Claro, dejé recomendaciones porque yo me concentré en renovar el Partido Popular. De ahí sale Fuerza Nueva. O sea, este movimiento de renovación, yo lo inicio temprano en el cuatrenio. Y yo creo que necesitaba más tiempo. O sea, ser presidente 18 meses en medio de una elección no me daba el tiempo para poder hacer lo que yo creo que hay que hacer. Por eso es que yo tomo la decisión también de salir rápido de la presidencia. En ese informe, además de lo que encontré, de lo que se hizo, de la información, se detallan posibilidades. A salir de la presidencia también. Bueno, también había un grupo mucha que gente, como pasó con Charlie Delgado, como pasó con David Bernier en su momento. Y aunque no pasó públicamente así, yo creo que en algún momento hubiese pasado. Es muy probable que ocurriera porque siempre hay gente que busca hacer eso, ¿verdad? Viciosamente. Pero distinto a todas esas presidencias, yo me podía quedar hasta el 2026. Porque yo soy un presidente electo. Y a mí nadie me iba a poder... ¿La Junta no te podía destituir? No, a menos que tuviera conducta impropia, ¿verdad? Que no es mi trayectoria. No hay un asunto de pérdida de confianza que te pudiera dar. No, porque a mí me eligieron los populares en una elección. Así que yo decido salir por varias razones. De hecho, te iba a decir, yo incluso dejo hasta una tasación del edificio que no la hice pública, ¿verdad? Por eso yo entendía que debía ser solo para el presidente y se lo dejé al presidente. Pero yo decido salir por dos razones principales. Primero, porque me parece a mí que el próximo presidente necesita tiempo para hacer el trabajo. Primero. Segundo, porque yo no quería que mi salida en el momento que se diera en medio de una controversia, ¿verdad? Por gente que empezara a pedir la renuncia o por gente que empezara a pedir movimientos allí, ¿verdad? Por ganarse un titular y que el partido tuviera que pasar otra vez por la salida de un presidente en medio de un tiroteo interno como ocurrió en el pasado. Y tercero, porque por mi familia y por mí yo tenía que dedicar mi tiempo a hacer otras cosas y no, ¿verdad? Posiblemente a lo que el partido necesitaba. Así que la principal, yo creo que el licenciado Pablo José Hernández necesitaba el tiempo, el cuatrienio completo para poder hacer un trabajo que hay que hacer y que no fue el tiempo que yo no tuve para poder hacerlo. Tus recomendaciones, y hay gente que considera un error coger esa presidencia tanto tiempo, con tanta anticipación. Dentro de esas recomendaciones, más allá de lo del asunto del edificio, de si se vende o no, si se mueve o qué vaya a pasar con eso, hubo una recomendación que trajo una controversia inclusive entre el gobernador García Padilla y Jorge Colberg en un momento dado, de si había que romper las estructuras y de alguna manera volver a traer, a concentrar la toma de decisiones entre no tanta gente. Y yo decía, mano, no son irreconciliables ambas posturas, porque tú esperas a que se venzan los términos y entonces reajustas el reglamento, pero dentro de esas te sostienes en esa recomendación de que es demasiado difícil la toma de decisiones cuando hay tanta gente que tiene vela en ese entierro. Sí, yo creo que es demasiado complicado. El reglamento tiene muchas lagunas. Tiene una estructura demasiado grande y compleja de moverse. Yo pienso que hay que hacerle muchas correcciones. Hay que simplificar ese reglamento. Es demasiado complicado. Ese reglamento fue encomendado al actual portavoz de la delegación del Senado en el PPD. Sí, pero no lo hizo él solo. Bueno, él hizo el trabajo que tenía frente a él, ¿verdad? Yo creo que también tuvo poco tiempo para analizar eso. Se tomó un rato, pidió varias extensiones. Creo que fueron 4 o 5 meses, algo así. Todo ese reglamento se hizo bien rápido, ¿verdad? En términos en el año, incluso un poquito antes de la elección a la presidencia. Pero yo creo que posiblemente eran ideas que parecían buenas en su momento, pero en la aplicación no funcionaron. Y yo creo que uno no debe tener problemas con que si algo no funciona, se corrige. Es demasiado grande, demasiado lenta. Y había unas lagunas que nosotros encontramos cuando yo llegué a la presidencia, que te digo lo siguiente: si yo hubiese ganado la elección y sería el presidente del Partido Popular hoy, yo venía a enmendar ese reglamento.
y yo venía a encaminar la venta del edificio. Y yo venía a hacer un montón de cosas que yo sabía que iba a hacerlas, pero que no las podía hacer en el año electoral. Yo tenía que hacerlas al principio del cuatrenio. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que he escuchado que se ha planteado y con la visión de simplificar el reglamento y la estructura. Esta entrevista es parte de un diálogo introductorio. Te voy a tener con regularidad acá, Dios mediante, para discutir otros asuntos, pero no te puedo dejar ir sin que me des tu impresión de lo que ha sido 90 días de administración de Jennifer González y 79 de la sesión legislativa de ambos cuerpos. He visto un gobierno moviéndose bien lentamente. A mí me ha sorprendido que incluso no puedo percibir cuál es el norte particular de la administración. Usualmente en estos primeros días uno ve las primeras 4 o 5 medidas se radican, las primeras 10 medidas, tú vas viendo por dónde va el gobierno. En eso, por ejemplo, el gobierno de Ricky Rosselló empezó, ya tú sabes por dónde iba. Aquí yo he notado una lentitud en el movimiento que va desde los nombramientos hasta la propuesta de política pública. ¿Tú piensas que quizás sea producto de una guerra primarista tan álgida entre los candidatos? Fíjate, no, yo pienso que todavía no. Crea controversias dentro del PNP. Yo pienso que no. Yo creo que pues el PNP ha demostrado que sus primarias las sobrepasan y al final se unen y distinto al Partido Popular. Están pasando guaguas de sonido frente a la agencia para sacar a los ayudantes. Claro, y a los... Bueno, porque tú sabes, siempre se cuela una manzana en algún lugar, pero en términos generales se amoldan y corren juntos, distinto a como pasa en el Partido Popular, donde incluso en una primaria que yo gano por casi 30%, pues tengo gente que no quisieron entrar. Nunca quisieron, a pesar de que fue convincente. Si llegase a ser cerrado, olvídate, hubiese sido una tercera guerra mundial. Pero yo creo que ha habido una falta de planificación grande. Creo que, y mira lo que voy a decir, creo que el presidente del Senado ha sido hasta cierto punto el adulto en el salón, en ciertos temas. Me ha llamado la atención el manejo que ha tenido en algunos aspectos. Pero ha lanzado su advertencia también. Claro, y yo creo que la advertencia que lanzó sobre el secretario de Salud hay que leerla bien. Vamos a hacer una cosa, hablamos de eso la semana que viene. Bien, y me tienes que decir también que esa parte no me la mencionaste. ¿Cómo te va de abuelo? Ay, bendito. Tú me dices y lo hablamos cuando sea. Abuelo joven también. Así que continuaremos estos diálogos. Gracias por participar. Gracias por ser tan cándido y tan honesto. Doña Lucy Villanueva, te envío un abrazo y te María, un abrazo, doña Lucy. Para con los asuntos. Así que agradecido. Adelante. Adelante. Claro que sí. Cuando regresemos, hablamos con Mario Porrata. Hoy es el día de la liberación de Donald Trump. ¿Con qué se come eso? Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través de Pequeña. Está aquí el buen amigo Mario Porrata. Feliz día de la recordación, de la liberación. ¿Con qué se come eso? Maldito sea el miedo y el que te lo instiga también. Así mismo es. Y se ha traído que todo esto, ¿verdad? Tírese del primer puente, como decía ayer en un programa, ¿verdad? Hablando del asunto de los aranceles de los vehículos. Porque hay cosas que no han pasado y ya se está hablando de recortes, ya se está hablando de otra serie de desgracias que no necesariamente han pasado y que lo que se ha anunciado por parte de la administración, que se está reevaluando la eficiencia. Ahora bien, esto de la liberación, imposición de aranceles adicionales y todo lo que pudiera encumbrar lo que se va a hacer desde el Rose Garden, de la Rosaleda, el jardín de la Rosaleda hoy de Casablanca. Mira, es lo que hemos dicho varias veces. Estos titulares de se acabó el planeta, tienen que parar. Esto no puede seguir así. Los aranceles tienen niveles de aranceles y productos a los que se les ponen aranceles. Si tu vehículo está hecho en los Estados Unidos, sea un vehículo de marca alemana, de marca japonesa, de marca coreana, no tienes aranceles. Ahora, si es hecho en México, aunque tenga marca alemana, pues va a tener un arancel. Si es hecho en Canadá, va a tener un arancel. ¿Qué hace eso? Eso ha generado ya que la administración ¿Quién Trump... paga ese arancel? Hay 3 formas de pagarlo. O lo absorbe el gobierno de donde está saliendo el vehículo, por ejemplo, o lo absorbe el consumidor, o lo absorbe el que está importando. O una combinación de las 3. Y le corresponde a los manufactureros sentarse con los gobiernos de esos países y decir, está pasando esto. Lo que me está diciendo es que eso no necesariamente va a impactar al consumidor. No, depende del nivel que será esa negociación a nivel de gobierno con los manufactureros de los autos y los importadores. Actualmente, Mario, el producto norteamericano que va a otras jurisdicciones, le cobran ese arancel allá. ¿Y de qué forma? Te voy a dar un ejemplo sencillo. Todos los productos lácteos, actualmente, todos los productos lácteos que salen del norte de Nueva York, Vermont, New Hampshire, para ir a Canadá, pagan 272% de arancel.
¿Y quién paga ese arancel? Allá lo están pagando los canadienses. Pero ellos no se dan cuenta, porque es el precio que han tenido altísimo por muchos años, pero es un arancel a los productos americanos puestos por el gobierno de Canadá. Si yo estoy en Bruselas y compro una Ford Explorer, ¿me sale más cara que en Puerto Rico? Te va a salir más cara no matter what. Los aranceles a los carros americanos entrando a Europa son sobre el 100%. Lo que busca el presidente quizá es que eso se reduzca allá. Claro, y entonces es como siempre hemos hablado. Estos son tácticas para poner a la gente en la mesa de negociación. ¿Qué otras industrias pudieran imponérsele? Porque parece que eso es lo que se va a anunciar hoy también, aranceles. Depende. Ya la del vino y la de los licores quedó en suspenso. Eso queda en suspenso, eso es correcto. Y pero otras también han quedado en suspenso. Quizás los cancela hoy o dice vamos a postergar un mes. Si ya han habido negociaciones de las cuales nosotros no sabemos, pues entonces es probable que las anuncie. Pero si no hay negociaciones, los aranceles empezaron hoy a medianoche. Y por eso el mensaje de él, esto es para que vengan y se sienten a hablar con nosotros. El carro que llegó ayer al muelle aquí al lado, X2432, y el que llegue mañana, X2432, tú vas a tener dos carros con los mismos goodies, con los mismos features, con el mismo motor, con el mismo todo. Y uno tiene arancel y el otro no. Y vas a tener precios distintos. Si viene de fuera de los estados. Si viene de fuera de los estados. Me das otra oportunidad porque ahí también se ha establecido que el 78%, si hay manufactura o ensamblaje, hay que ver cómo quede la regulación más allá del decreto. Si tiene más de 78% hecho en Estados Unidos, está liberado también. Claro, porque es que tú tienes las piezas, las refacciones, también, si vienen de Canadá o México, a esas tienen arancel. Las que vienen de Taiwán o de Hong Kong, ahí esas todavía no, todavía. ¿Por qué? Porque el carro americano que va a entrar a Corea, por ejemplo, paga sobre 100% de arancel. Y no te equivoques, nosotros le tenemos un arancel a los vehículos en Puerto Rico. Se llama el impuesto sobre el carro. El arbitrio, me estás hablando. El arbitrio sobre el carro. Además del impuesto al inventario. Además del impuesto al inventario. O sea, nosotros aquí pagamos los carros mucho más caros que los estados, solamente por eso. Y hay que revisar esa tasa, que no se revisa desde los 90 y ya dos renglones de esas disposiciones están inservibles porque no hay carros nuevos de $8,000, $10,000 o $12,000. Claro, y entonces tienes también que ahí tiene un factor que es los carros usados, que en el carro usado se van al precio original del carro y es el arbitrio que te ponen. Y a la gente se le olvida eso. Dependiendo el millaje y dependiendo el año. Porque si es del mismo año del año anterior, se le da tratamiento como nuevo. Pero no, hay vehículos. El carro usado paga más que el carro nuevo. En algunas instancias sí. Eso va a impactar más allá del mercado y del profit share del manufacturero, la banca que financia, tanto el floor plan del dealer como el consumidor. Y los financiamientos. Ya ayer se dispararon a anunciar el 0% o el 3.99 en muchos de los bancos de los tres que quedan. Pero mira para dónde voy. Los seguros también se van a afectar porque ya no te voy, el carro que valía 50, ahora vale 64. Exacto. Entonces, ya no voy a financiar por la misma cantidad, va a ser más. Pero recuerda, va a subir la cantidad que voy a pagar de seguro y va a subir probablemente el financiamiento porque no hay el mismo riesgo. Si tu carro lo hicieron, y me viene una marca a colación, pero no lo voy a decir. Si tu carro lo hicieron en México, ese carro paga arancel. Si tu carro lo hicieron en Alabama, ese carro no paga arancel. Y si vehículo que tú guías si yo se ensamblo nada más en Estados Unidos, tú puedes ensamblar, seguro. Entonces manufactura americana. Seguro. Aunque las piezas vengan donde es igual que el Made in USA label que se le pone a las cosas. Tú cumples con 1% de lo que ese producto hayan hecho en Vietnam. Aunque hayan hecho el 10% en Vietnam y el 90% se hizo en los estados, pues te cubre bajo Made in USA. Hubo mucha gente que va a impactarse su ganancia que le donaron a la campaña de Donald Trump y a los republicanos. Está bien. Ellos saben que esto es así. Sí. Seguro. No va a tener efecto político este tipo de política. Al contrario, va a traer la gente a negociar y entonces vamos a terminar mejor. ¿Por qué? Porque con todo lo que está haciendo Dodge, yo creo que puede tomar 6 meses. ¿Antes de la elección de medio término? Sí, definitivamente, antes de la elección de medio término. Yo, desde la primera vez que hablamos, te dije que él tenía 18 meses para hacer lo que tenía que hacer. Te hago la pregunta porque obviamente el político que vaya a reelección, entiéndase los congresistas, pudieran, no sé si lo visualiza, que empiece a haber resistencia legislativa a las políticas como la está viendo del judicial. Bueno, lo que pasa es que en el judicial son las plumitas liberales estas que fueron nombrados por Obama, que lo que quieren es afectar sin pensar. Y tú lees esas decisiones y uno dice, where's the meat? O sea, esas decisiones no tienen sustancia en cuanto a lo que está pasando. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que un juez va a permitir que se queden
500, para dar un número cualquiera, terroristas venezolanos del grupo de ganga. ¿Cómo tú me vas a permitir que son ilegales todos? ¿Cómo? Pero Blanket Wise cancelamos todos los TSPs. Bueno, tú puedes hacer eso y van a haber, como siempre, van a haber excepciones. Pero esa excepción tiene que estar documentada. Tengo que pausar, pero cuando regresemos, quiero que nos des la pregunta. ¿Podemos ver o veremos, según tú entiendas, resistencia congresional también a estas políticas? Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Estamos dialogando con el buen amigo Mario Porrata. Y Mario, te decía, antes de irnos a la pausa, que si contemplas que haya resistencia congresional de los republicanos, como ha habido de jueces, por las políticas decretadas por la orden ejecutiva de Donald Trump. Son dos cosas totalmente diferentes. Primero, estos jueces, como te iba diciendo, son plumitas liberales, las cuales quieren gobernar por interdicto en vez de dejar que el que tiene que gobernar, que es el presidente, haga lo que tiene que hacer y lo que prometió que iba a hacer. Pero es que parecería que muchas de esas órdenes ejecutivas entran en el campo de acción de un legislador. No, lo que sucede es toda orden ejecutiva siempre va a entrar en el campo de acción de un legislador. Todas, si bien el todas. Departamento de Educación es creación ejecutiva, de la manera que desmantelas pudiera incidir sobre leyes laborales, mínimamente ahí. Bueno, ¿o lo no? que pasa es que todo va a incidir, por ejemplo, la eliminación de sindicatos en las agencias de ley y orden. Ajá. Eso es por orden ejecutiva, ya, no hay más sindicatos. Ese tipo de cosas es lo que el pueblo estaba buscando. Primero, hacer el gobierno más pequeño. El gobierno federal estaba demasiado grande y eso lo hemos sabido y lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Segundo, esas fueron las promesas de campaña. Y una de las promesas de campaña es bregar con la Está bien, inmigración pero ilegal. ¿cómo es importante? Está bien, pero tú dejas que él dispare, que le contesten y se van a disparar de vuelta Es y que vuelta. se puede ir gente por chorro por ahí que votó por él inclusive. Pues eso se llama collateral damage. Hasta que te afecte a ti. Bueno, Entonces, pero esa es la oye, cosa acá. tendríamos que bregar con 6 millones de personas de diferencia. Yo vuelvo y te repito, quizás donde tengo un poco de que levanto bandera es en el asunto cuando hacen las cosas blanket, para todo el mundo igual. Sí, es que tú no puedes. Sí, pero hay cosas que se requieren, como cuando te voy a votar del trabajo por falta de eficiencia y fine, me puedes traer que son probatorios o temporeros o como lo quieras poner, pero le envías el mismo email a todo el mundo. Me dice, mira, faltaste tantas veces, no cumpliste con las tareas encomendadas, fulano de tal, y por eso te despido. Entonces viene el otro y mira, no tienes ausencia, pero llegabas tarde. Y entonces aquí, Eddie, en las evaluaciones, yo no puedo, qué sé yo. El gobierno federal tiene 2.5 millones de empleados civiles. Mario, but that's su process, hermano. Pero, Ese es el debido proceso de ley. es que, oye, déjame ponerte un ejemplo. Aquí Google acaba de despedir 10,000 personas el año pasado vía email. Nobody complained. Eso no es el gobierno. Está bien. Y tienen su protección laboral también, ¿no? Pero entonces ahí cuando tú decides que tú tienes que tener esta protección laboral, tú levantas la mano y dices, oye, ¿por qué a mí? ¿Qué pasó? Y te dice, mira, porque eres un imbécil o porque eres esto. O te dice, perdona. Individualizado y personalizado. Seguro, eso viene después. En las compañías eso viene afterwards. Cuando una compañía, aquí por ejemplo, el año pasado, hay una compañía que despidió 400 empleados. Aquí nadie se quejó. Nadie se quejó. Yo no vi protestas ni vi gente en los medios. Pero es el ¿Cómo va a gobierno, ser? es el comando Pero en chief por el cual tú no votaste. importa, el gobierno es una corporación. El gobierno es una ¿Tú piensas que todo compañía. el mundo lo ve así? Bueno, debieran de verlo porque si tú quieres mejores servicios, tú tienes que asegurarse que no tienes batatas políticas trabajando en la Pero agencia. te llevas enredado a todo el mundo por Pues, eso. que- O sea, cancelar esto de las TPS, de los protección, porque Pues, pediste pues, asilo político. pues, mano. si- Tú no si- estás allí porque si vas para atrás te van a matar. No, Entonces, todo el cancelársela mundo. a todo el mundo del saque parecería, ¿verdad? Que hay que dar mayor especificidad, como tú muy bien dices. ¿Tuviste terrorismo? ¿Tuviste algún tipo de señalamiento penal, Mira, récord Eddie, criminal? Pues ahí yo lo entiendo. pero, Eddie, mucha gente- alguien que se fue huyendo de un régimen que sabemos, vamos, lo que hay. Pero mucha gente también pide eso. Lo manda para atrás. Mucha gente pide eso nada más que por querer entrar. ¡Ay! Quiero asilo, por querer entrar. Y después te das cuenta que estaban bien allá, lo que querían era entrar a la nación. Give me your poor, give me your hungry. Está Dice bien, la pero- Estatua de la Libertad. Por eso le pidieron que la devolviera. Bueno, y la secretaria de prensa contestó bien clarito esa. Dame Dijo, tus hambrientos, dame tus necesitados, dame tus- a los franceses que se alineen y se metan la lengua en el estuche, porque si no fuera por los Estados Unidos estarían hablando Está bien, alemán. eso fue lo que dijo la portavoz y quizás tiene razón. pero no, quizás no. Pero ¿dónde- Tiene o toda sea, la razón. Cambió el credo de la nación. ¿Cómo que el credo de la nación in God we trust? Ese es el credo de la nación, punto. Give me your poor, give me your hungry. Eso no. está en, hay Cuando lo 20 millones. necesitábamos para que se hiciera la ciudad de Hay Estados 20 Unidos, ahí millones, serán hay buenos. 20 Ya millones no lo de ya necesitamos. las circunstancias han cambiado
totalmente. Estamos en el siglo XXI, no en el siglo XVI. Cuando ni eran en los el padres XV. de Melania, los padres de Trump, Pues, que venían de otros países, pues, sí, sí. Pues claro. Ahora Oye, nosotros hacemos lo mismo. Nosotros en Puerto Rico hemos hecho lo ¿No mismo. te parece que ese es uno de los predicados importantes de la nación No, norteamericana? no. Por eso es que tienes que ir viendo que lo que está No es haciendo fácil Trump. decir lo que dices porque tú eres ciudadano y no enfrentas esa problemática. Bueno, lo que pasa es, pero eso es distinto. Yo soy ciudadano porque yo nací. Yo no entré ilegal, ni mis padres entraron ilegalmente, ni mis abuelos tan siquiera. Pero los TPS no entraron ilegalmente, los de Venezuela. Entraron pidiendo un asilo Pero injustificado. lo hicieron por la ley. Lo que establecía Está es que el bien, Estado pero de Derecho después en ese momento. cuando tú empiezas a mirar por qué lo piden, por ejemplo, oye, esto, ustedes saben que yo he vivido en un montón de países. Ujú. Los nicaragüenses entran a Costa Rica todos los días cruzando el río San Está Juan. bien, pero Espérate. no me cambies el panorama, porque Pero es estamos que- hablando de los venezolanos, que pudiera pasar a los cubanos, a que los cubanos no les cancele esa vista. Que los cubanos Esa están visa. cancelados también. Hay un montón de cubanos que se le han cancelado los TPS. Un montón, cayeron enredados. Por eso se le llama redada. Tú estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado, tú te vas a ir por el chorro. Pero es que tú hiciste las cosas bien y lo hiciste de acuerdo al No, Estado no de se ha Derecho. comprobado, no se ha comprobado que esos todos lo hicieron bien. No se ha comprobado. Pero hay una herramienta legal para eso, ¿o no? pero lo que pasa es que si tú no O sea, investigas tú bien. no te metiste mojadito por ahí cruzando el charco No, nadando. pero tú tienes que hacer un vetting correcto a esa persona que pidió asilo. No es meramente que se le dieron los asilos. Pero no deberías hacer ese vetting primero y después entonces No. deportar. Tú deportas y después hacer Espérate, vetting, ¿para qué? aquí lo que se hizo fue que se dieron todos esos asilos también in a blanket fashion sin hacer el vetting. Eso fue lo que pasó aquí. Pero tienes que cogerlos uno Pero a uno y no, ver las no puede- circunstancias. No puedes sacarlos del país para entonces averiguar. Para eso hay un tribunal de inmigración y el tribunal de inmigración, Que también se ha pedido que no tenga ninguna... tú tienes un problema, tú vas al tribunal de inmigración y el tribunal de inmigración funciona Se perfectamente han bien. destituido jueces de inmigración por eso. Bueno, pero Mira. porque son... Dime. Me queda poco tiempo y quiero hablar acerca del tercer término de Trump. Esto es como siempre hemos hablado. Esto es para jamaquear la jaula. No necesariamente va... Ayer la expresión de él es como Mira. que eso no necesariamente va a pasar, Oye, pero... va a tener 83 años Ujú. cuando termine el cuatrienio. Vamos a arrancar por ahí. Ya él recuperó todo el dinero que perdió personalmente en el primer cuatrienio, lo recuperó en los pasados 4 años con sus inversiones, etcétera. Su familia ya está bien. Ahora, que la hija venga por ahí, son otros 20 pesos. Yo creo que el hijo no, pero la hija sí. ¿La relación con J.D. Vance está bien? ¿O va Pero a ser como Don Pence? está mejor de lo que yo esperaba. Y Mike Waltz se queda. ¿Quién? Mike Waltz. ¿Quién? Seguro que se queda. Gracias, Mayito. Saludos a Modria Fader. Igual allá. Regresamos para nuestros minutos finales aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Y quería aprovechar estos minutos, ya que quizás ha habido tanta situación negativa, para darle 2 noticias buenas. Usualmente utilizo este espacio para señalar cosas y asuntos que tienen que ver con mi opinión personal, que no necesariamente es la de los políticos o la de las personas que toman decisiones. Pero mire, reabre la hospedería en Cabo Rojo, que fue objeto de incendio agravado y a propósito por nuestra más reciente vecina aquí al lado, Daniel Bertotti, de allá de Missouri, USA, que vino y, como saben, enfrenta unos cargos muy serios ante la Fiscalía Federal y que como no conseguía abogado, le dijeron, nena, arranca para acá, que aquí te lo conseguimos y ahora estás ahí frente al muelle en el Centro Metropolitano de Detención del Gobierno Federal, aquí al ladito de nosotros. Y qué bueno que se levanta un negocio de puertorriqueños, manejado por puertorriqueños, unas familias que tenían su sustento sobre ese negocio. La noticia no habla de los demás sitios, el sitio que vendían artesanía y demás, pero sabemos que más allá de la asistencia que les pudo proveer el gobierno, crearon unos fondos de estos que se nutren de ayudas de otras personas y somos muy nobles y somos muy solidarios cuando tiene que ver con asistir a nuestras causas justas y a personas que han sido objeto de injusticia y que gracias a Dios esto no se convirtió en un mal mayor. Otra noticia positiva que tengo que compartir con ustedes es finalmente se traspasó el Parque Muñoz Rivera. Mire que aquello da grima, mano. Yo caminaba por allá en el fin de semana y las losetas, chavas. Allí hubo un zoológico una vez, se cuidaban animales, un montón de cosas, el parque de los niños. Y eso pues está bajo la supervisión, o estuvo hasta ayer, del Departamento de Recursos Naturales, que no tiene los recursos para
manejo, mantenimiento y todo lo que eso encumbra. Un sitio extraordinario, en un sitio específico, particular, que tiene todas las potencialidades y posibilidades del mundo. Lo toma el municipio de San Juan, está el alcalde Miguel Romero, está el representante de Charbonnier en la actividad junto a la gobernadora, así que qué bueno que se haga algo chévere en la entrada de nuestro sitio más histórico. Nos vemos mañana, esto es Nación Z por Telemundo y Z93, sigan con